Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 224 y vamos a tratar un tema que a casi todo karateca le toca en algún momento, aunque nomás no sea porque el maestro principal de la escuela se encuentra en Okinawa o en Japón o lejos de alguna manera. Es cuando el maestro está lejos. Y para ayudarme en la tarea tenemos hoy a Roberto Bonet Sensei y a José Navarro Parra Sensei, como siempre, al lado, aquí apoyando la tarea. Bienvenido, Sensei. Buenas. Muy buenas noches y un placer estar de vuelta aquí en el podcast. Aquí estamos en una tarea que... el retorno de vuelta, disculpen. En una tarea que nos incumbe como karatecas de siempre estar intentando crear información y de abrir nuevas pautas de conocimiento de todo lo que tiene que ver con la realidad del karateca, ¿no? Que no siempre es la realidad de aquel que entra en un dojo y queda en ese dojo toda su vida con su maestro, etc. Muchas veces las vueltas de la vida hacen que uno quede lejos de su maestro. Y entonces estaría interesante explorar cómo manejar esa situación, ¿no? Y bueno, le pedí a Roberto Sensei que viniera porque siendo un inmigrante igual que yo, o sea, dejando su patria, por definición tiene que haberse alejado de su maestro de forma geográfica. Entonces creo que podemos tener experiencias que nos esclarezcan y que nos suplan un poco. Y aparte también teniendo a Pepe Sensei aquí, que está del otro lado de la valla, por así decirlo. Es un maestro que tiene muchos alumnos internacionales. Así que de esa forma podemos ir viendo la temática desde las dos perspectivas, desde los dos lados de la cerca, por así decirlo, ¿no? Ahora, estaría interesante empezar por definir qué creemos, qué vemos como lejos, ¿no? Porque a veces el dojo o el sensei está 2 horas o 4 horas en bus o en tren o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué definimos como lejos? Bueno, para mí, lejos estoy yo, que estoy en el medio del Océano Atlántico en una isla. O sea, yo puedo salir de aquí solamente en avión y bueno, y en barco varios días. Ahora, la lejanía puede ser también, yo estoy lejos de que es mi maestro, el Sensei Raico Balcar, que está en Uruguay. Pero la lejanía del sensei también puede ser, digamos, dentro del mismo país, incluso dentro de la misma ciudad. O sea, para mí hay lejanías geográficas y lejanías de falta de integración al compromiso con el dojo y con la escuela. Para mí esa puede ser otra definición de lejanía. Bueno, tenemos alumnos que viven cerca del dojo y suelen ser los que llegan últimos, ¿no? O sea, Exactamente. Es verdad. Yo para mí en concreto, lejos en este contexto, sería alguien que tú no puedes verlo físicamente a no ser que viajes. Es decir, que te incapacita poder decir, bueno, voy a ver a mi maestro, voy a pasarme, aunque no pueda practicar y voy a ponerlo. Sino que te incapacita por cuestión geográfica, ¿no? Eso entendería yo. Exacto, sí. Porque el que no va al dojo viviendo cerquita o no asiste habitualmente a los cursos que se dan, cuando el maestro podría, por ejemplo, aquí España es un país que es grande para coche, pero es pequeño para aviones. O sea que te encajas en Barcelona en 1 hora y cuarto en un avión. Eso desde Sevilla, o sea, desde donde yo vivo al centro de Sevilla se tarda lo mismo. Entonces, sí, claro. Entonces, evidentemente, no es una cuestión geográfica, sino, como decía Roberto, es una cuestión de no entender la importancia del maestro, ¿no? De tener a alguien, aunque sea puntualmente al año. Claro. Entonces, después tenemos el otro extremo, ¿no? Donde el maestro está realmente lejos, donde tenemos una relación esporádica, o por decirlo, aunque por más que sea regular, es muchísimo menos frecuente que la relación de
de la persona que va siempre al dojo. Entonces, cuando el maestro está lejos, digo, antes de la internet, y esto lo hablábamos en la previa, cuando Sí. de la internet, siendo Kyu, marchaste. No, es difícil la cosa, ¿no? ¿Qué les parece? Pues sí. ¿Por qué les parece que es difícil que siendo Kyu, que uno pueda mantener una práctica coherente estando lejos del maestro? Pepe, te toca. Depende mucho, hay mucho apego al maestro, ¿no? Hay un excesivo a la cercanía, a lo que dice, a la presencia. Todavía no entiende del todo que esto se trata de una práctica, aunque sea dentro del dojo con los compañeros individual. Por lo tanto, la formación va dirigida hacia él. Es decir, cuando el maestro habla, cada alumno debe de pensar que está hablando para él. Y a veces al alumno a veces se les olvida y piensa que está hablando para el grupo y para él no, ¿no? Entonces, bueno, todavía no he entendido la relación con el dojo. El maestro es sustituible en muchos casos, por muy bien que te lleves con él, mientras que el cinturón negro crea un vínculo, ¿no? Porque muchas veces hablamos del cinturón negro como algo negativo, pero el hecho de sacar el cinturón negro y que seguir en el dojo ha creado un vínculo un poquito más cerrado. A mí no me gusta llamarle familiar, aunque muchos dojos utilizan ese término, pero de alguna manera sí se crea una conexión. ¿Por qué? Porque, bueno, es una etapa ya de madurez y normalmente si estás es porque estás por el maestro, no estás por el dojo, Sí, sí. no estás por el dojo, no estás por el sitio y seguramente si el maestro se cambia y tuvieras posibilidades te irías con él, ¿no? Mientras que los Q que se suelen quedar en la zona. Bueno, Claro. Yo creo que justamente aparte de el que uno tiene la información necesaria para mantener una práctica propia, no tiene el hábito necesario para mantener una práctica propia bueno, y la disciplina también. O sea, está en formación todavía, ¿no? Ahora, tampoco es una garantía que el siendo cinturón negro se pueda mantener una práctica. Hay que cumplir unos requisitos básicos claro. para poder estar lejos del maestro, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Yo voy a contar mi experiencia personal, que es la que conozco hoy. Yo siendo Q, que era primer Q de Shotokan, o sea, me fui de la ciudad donde vivía, en Uruguay, la ciudad Florida, una ciudad a 100 kilómetros de Montevideo, y después se me complicó para volver al dojo, al Hombu Dojo a Montevideo. Ujú. Y bueno, yo esporádicamente practicaba algún kata, pero para mí se me hizo muy, muy difícil continuar la práctica. Aunque siempre tenía el karate en mente, el practicarlo solo era complicado. Hasta que me salvó Lucho. ¿Cómo te salvó? Lucho Muñoz, bueno, ya les conté la otra vez. Nosotros teníamos un negocio en Atlántida y un día aparecieron unas chicas a poner un cartel de un aviso de clase de karate. Y ahí me fui a la Kenshinkan y ahí empecé mi carrera de karateca en la escuela. Y para mí fue un cambio, para mí fue, o sea, volver a tener un sensei, un maestro, una referencia, para mí fue un renacimiento. Claro. Y es porque justamente la necesidad es mucho más grande cuando uno es un Kyu, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que, como mínimo, hay que un cinturón negro que esté lejos del sensei. Tiene que tener una práctica un hábito de práctica personal. O sea, Sí. no tiene que recibir motivación exterior de exámenes, de competencias, de que el sensei le diga. O sea, tiene que tener un hábito de práctica propio, ¿no? Y si no está sobre el tatami del dojo, poder hacerlo en su casa, en su cuarto, Sí, en sí. un parque, como hablábamos en el episodio pasado con Pepe, ¿no? Pepe, ¿qué te parece? No, evidentemente, si no tienes esa disciplina es difícil mantener, ¿no? La práctica es todo, es lo que te mantiene en contacto con la escuela. Y evidentemente el sensei es el representante. Incluso, fíjate lo que te diría yo, incluso gente que asiste habitualmente al dojo con el sensei, no está lejos,
tiene dificultad de mantener ese, si no tiene esa información, si no puede practicar solo, tienen como la necesidad de, o no necesidad de estar con el maestro, ¿no? Muchas veces es que la época que refiere Roberto es diferente a la época de hoy. Entonces, Sí. antes tu maestro era tu maestro y tú podías ser Q. Sí. Y podía ser, ¿por qué? Porque un cinturón azul era una persona que había trabajado 5 años karate. Claro. Y sería como un cinturón negro hoy día, más o menos, ¿no? Y entonces, y hoy día no hay ese apego. Entonces, bueno, yo los alumnos que tengo que están fuera son alumnos de muchos años, pero otros no tanto. Pero tienen una cierta madurez, a pesar de no ser cinturón negro, que les agrado yo y prefieren hacer conmigo clases online que ir a un dojo a ver qué pasa, ¿no? A ver. Y algunos incluso han ido al dojo y han visto que, bueno, que no es lo que buscaban y prefieren hacer eso. Entonces, también depende de la época, pero sobre todo, bueno, el compromiso debe ser de todas las épocas, pero desgraciadamente no es así. Sí, sí. El tema es que hoy con internet pueden seguir manteniendo un contacto asiduo con Sensei, ¿no? Antes era imposible, ¿no? Y creo que también antes era más importante, incluso cuando no había internet, porque era mucho más difícil mantener esa relación. Pero el tipo de relación que se tiene con su sensei también era importante, es importantísimo para poder mantener una práctica a la distancia, ¿no? O sea, yo siempre me acuerdo que yo siempre llamaba a mi sensei el hombre con el alfiler. Por... Porque, bueno, mi sensei vivía en Inglaterra, yo vivía en Suecia, y entonces no salen caros los pasajes a Inglaterra, pero salen. Y bueno, tenés que dejar de lado todo durante determinada cantidad de tiempo, trabajo, familia, etcétera, etcétera. Entonces, iba cada 2 o 3 meses, me tomaba un avión, me pasaba Claro. un fin de semana, o a veces tenía suerte, me podía ir una semana entera, etcétera, etcétera. Pero entonces la dinámica siempre era la misma, ¿no? Que uno estuviera los días que estuviera ahí, se inundaba en el dojo, se metía en el dojo las 24 horas del día, incluso, bueno, yo dormía en el dojo, y, y él te daba un montón de herramientas y después uno volvía a casa y empezás a trabajar con la información que te dio Sensei. Y bueno, pasaban los meses donde el único parámetro regulador que uno tenía era uno mismo. Y bueno, cuando llegaba, pasaban esos 2 meses o 3 meses antes que lo volviera a ver, y ya tenía una sensación que, bueno, más o menos la tengo, y cuando iba, No. venía el hombre con el alfiler y hacía y se te desinflaba el globito. Y bueno, y era la dinámica, ¿no? Conozco la sensación. Exactamente. Y qué bueno que era ahí donde se daban los grandes avances, ¿no? Para mí funcionó muy bien el hecho de tener etapas muy, muy, muy intensivas y después tener tiempo para mí, para digerir, para madurar, para probar, ¿no? Siempre, pero seguro, siempre volviendo a tener algún tipo de retroinformación de Sensei, ¿no? Que en aquellos momentos no había internet, había que ir, ¿no? Sí. Pero pienso que también hay una necesidad, es necesario que el practicante que está lejos de Sensei tenga una capacidad autodidacta, ¿no? No puede ser Fundamental. una persona que solamente puede hacer lo que le dicen, no puede mantener una relación a distancia con su sensei. ¿Qué les parece? Pues sí, yo voy a contar mi experiencia. Yo salí del Uruguay, ya era Dan. Yo entrenaba en el Dojo Lomas con Sensei Marcelo Suárez y íbamos 1 o 2 veces por semana al Hombu Dojo con Sensei Radko Valkar. Cuando me vine para Tenerife, además de una maletita con algo de ropa, algunos libros importantes
y mi perra, por supuesto, que vino conmigo. Me traje un disquete en aquella época, un disquete con todos los katas grabados por Sensei Marcelo y Sensei Oscar, con algunas correcciones de algunos bunkai y la repetición de algunas técnicas más complejas en los katas. Y con eso yo empecé a dar clase aquí. Tuve la fortuna que tuve alumnos rápidos y eran todos novatos, así que las primeras etapas para mí fueron, digamos, relativamente fáciles. Y después mantenía contactos con Sensei Valcar, con Radko, porque Marcelo era absolutamente analógico en esa época y solo podía hablar con él por teléfono. Con Sensei Radko teníamos, cuando podíamos, alguna videollamada por Messenger. Así que ustedes fíjense en la época. Claro, exactamente. Pero ahí nombraste una cosa que me parece que puede ser vital, no para todo el mundo, pero por lo menos fue vital para mí. Y bueno, yo lo hice de forma, incluso no lo hice premeditado, no pensé, lo hago porque lo necesito para seguir desarrollándome en función a lo que me dé mi sensei. Simplemente lo hice porque no podía dejar de hacerlo. Pero me gustaría escuchar la opinión que tienen ustedes. Yo lo que hice, lo primero que hice, pero así, absolutamente lo primero que hice, porque llegué a Dinamarca en agosto y en septiembre fue abrir un dojo. Que para mí siempre el dojo significó en crear un contexto alrededor mío de estudio y profundización. O sea, sentí siempre que creando un dojo tenía muchas más posibilidades de profundizar yo mismo que si solamente mantuviera una práctica aislada. No sé qué les parece a ustedes. Totalmente de acuerdo. Claro, esto es donde tú solo experimentas, ¿no? El laboratorio. Yo empecé a dar clase pronto, pero yo creo que uno debe ser autodidacta siempre, independientemente de Por que tenga el supuesto. curso al lado. ¿Por qué? Porque eso es una cualidad, quiero decir, una cualidad que te mejora, no te empeora. No debe uno sacrificar nunca ser autodidacta y tener un espacio para él. No significa ir en contra de nadie, evidentemente. No es decir, pues ahora esto. Y como dice Jorge, ¿no? Cuando tú tienes un dojo y empiezas a dar clase, empiezas a entrenar, además con alumnos nuevos, empiezas a observar, etcétera, etcétera, va a salir inevitablemente tu karate. Va a salir tu karate. Puede tardar más o menos, pero suele salir. Aquí habría dos puntos, ¿no? Uno es, si yo practico un karate de escuela, donde todo el mundo hace igual, entonces es más difícil salir, digamos, a improvisar. Pero si yo lo que quiero transmitir a mis alumnos es mi experiencia personal con ese karate, entonces inevitablemente estás haciendo otra cosa cuando estás en tu... Exactamente. Sí, sí. No estás imitando, evidentemente hay imitaciones porque las relaciones hacen que nos parezcamos, ¿no? Y todo lo que nos han enseñado no va a ser malo. Pero si eres sincero y quieres ser docente, quieres enseñar a tus alumnos, lo que tienes que hacer es enseñar tus experiencias y tus vivencias. Si no, pues te convierte en un monitor quizás, ¿no? O en un entrenador que lo que hace es seguir una línea de trabajo, de técnica, una línea de pensamiento. Pero no normalmente no suele ser así, quiero decir. Normalmente la gente algo suyo siempre mete en su clase. Sí, siempre. Es así. Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos tiramos, ya que más o menos pintamos la cancha, por así decirlo, nos tiramos de lleno y hablamos desde las dos perspectivas, ¿no? De la del alumno y la del sensei. Estamos en la realidad que estamos, por suerte, tenemos la tecnología que nos permite trabajar a distancia de una forma que en su momento a nosotros nos era imposible, ¿no? Y aparte porque, por ejemplo, desde la pandemia en adelante,
incluso en Okinawa han empezado a Claro. adoptar la tecnología y los maestros okinawenses han empezado a dar clases en línea. Yo sé que, por ejemplo, el Kyudokan ha dado clases en línea, y bueno, me imagino que las otras escuelas importantes de Okinawa también lo han hecho con su diáspora, por así decirlo, ¿no? Entonces, me gustaría explorar, por ejemplo, no puedo, no, en el marco de tiempo que tenemos no podemos leer No. todos los comentarios, pero hay uno que me llega fuerte porque es un alumno mío, que es Santiago Berberán de Uruguay, que dice: un gran saludo desde Uruguay. Hoy me toca de lleno este podcast. Te mando un abrazo, Sensei Garibaldi. Gracias, Santiago. No. Te mando un abrazo a vos, dice. Para estudiar, dice, con un sensei a distancia se requiere un determinado grado de formación previo, si no es casi imposible. Y sigue diciendo: antes que nada, uno es karateca. Primero hay que asumir la responsabilidad de crecer por uno mismo. Entendiendo esto, tu sensei puede vivir en el Polo Sur. Entonces, creo que eso resume en su totalidad la Sí. mentalidad que tiene que tener el alumno afuera, ¿no? Bueno, la tiene que tener adentro también. Estés donde estés, aunque vivas en la casa del sensei, tenés que tener esta mentalidad, pero más estando afuera, ¿no? La Ahora, dificultad puede existir también en la gente que tenga incluso cierta experiencia, ¿no? Porque no es lo mismo enseñar a Kyus que enseñar a danes, evidentemente, por la formación. Pero si un Kyu quiere recibir clases online contigo, por ejemplo, es porque ahí hay una actitud bastante correcta. Quiero decir, por lo tanto, lo que pasa es que el maestro es el que tiene que adaptar las clases a las necesidades personales de cada uno, ¿no? Evidentemente no se puede trabajar con la velocidad de un dojo, pero sí puedes trabajar ciertas cosas que le ayuden por lo menos en su camino, ¿no? Yo cuando creo hablamos de que Ahora, Q y de danes, ¿estamos hablando de Q y de danes formados por uno mismo? O sea, formados en la escuela. ¿O estamos claro, hablando de Q y de habría, danes claro. que vienen de otras escuelas y se acercan a uno? Porque hay una gran diferencia ahí, una ¿no? gran diferencia. No, Sí, sí. no solamente una gran diferencia no siendo tu alumno, sino también que como practica otro estilo, por ejemplo, y tenga interés en hacer algo específico que tú conoces, claro, se plantea otro problema, ¿no? Bueno, problema, yo le llamaría reto, ¿no? Pero claro, no es lo mismo. Mira, cuando alguien entra en el dojo, no solo se tiene que acostumbrar al cuerpo, digamos, ¿no? A trabajar con el cuerpo, al ritmo que se le impone, etcétera, etcétera. Se tiene que acostumbrar al lenguaje. Se tiene que acostumbrar a las cadencias del maestro, a por qué explica una cosa y lo dice o sea, a cómo lo explica el maestro, ¿no? Incluso hasta los chistes malos que cuenta el maestro, a veces al principio no se ríe y luego acaba riéndose porque lo contextualiza, ¿no? Seguro. Es decir, hay una serie de cuestiones que si no estás en el dojo es difícil captarla en internet. Ahí ya aparece un poco también la capacidad que tenga el sensei de captar, el carisma que tenga de captar rápidamente a esa persona, o también bueno, de la capacidad que tenga esa persona de recibir ese feedback, ¿no? Yo lo digo porque yo he tenido dentro de una misma clase online alumnos míos propios y algunos que no. Y tú decías algo, tus alumnos se reían y el otro se quedaba como diciendo, ¿qué ha pasado, no? Sí. ¿Dónde O sea, está el chiste? ¿dónde está el chiste, no? Y entonces, claro, que hay más condicionante que no es solamente aprender técnicas fijándote, porque si fuera solo eso, no necesitaría un sensei, con que compre un vídeo. Claro. ¿Cuál es tu experiencia, Roberto, en este sentido? En mis clases, las experiencias mías online, yo les voy a ser totalmente sinceros, no me llena para nada. Yo tuve unas clases online con Sensei Radko durante la pandemia y bueno, no me sentí. Y me falta, yo qué sé, el ambiente, el olor al dojo, la energía del grupo. Es total, absolutamente personal. No, pero es así, o sea, no se puede negar de que entrenar en línea no es lo mejor. Es infinitamente mejor que no No, entrenar, obviamente.
pero no es lo óptimo. Yo creo que una de las grandes dificultades que tengo yo en este momento al dar clases en línea es que la gran mayoría de la gente que se acerca a mí personalmente no, no proviene de mi escuela. Entonces, gran parte de mi trabajo se trata de, primero, de romper paradigmas internalizados, paradigmas antiguos, formas de movimiento, pero ante todo, paradigmas conceptuales. Y aparte hay cosas que, más allá de a lo que se refiere Roberto Sensei, que habla sobre también la energía del dojo, Claro. hay cosas que no se pueden transmitir si no son No, físicamente. exacto. Una cosa que en una clase presencial uno va y corrige una posición simplemente para darle la conexión interna. En línea tenés que usar 10 minutos de palabras para que la otra persona te entienda de lo que querés que haga, ¿no? En cambio, de forma presencial gastaste 10 segundos y seguiste de largo. Bueno, yo les voy a contar una anécdota. O sea, yo cuando mis padres vivían, yo iba cada año y medio más o menos, iba a Uruguay. Y bueno, y me iba a entrenar a lo de Sensei Radko, que yo siempre le agradezco profundamente la dedicación que tuve y la paciencia. Porque él venía a trabajar y me decía, venite, prepara el mate y empezábamos a entrenar. Él me entrenaba a mí, después hacía la clase y después de la clase todavía me quedaba. Y para mí fue fundamental. ¿Ah? Y una vez, por ejemplo, llego y estaba la esposa de Radko, le digo, Rosario, Radko, si está en el vestuario, está terminando de pintar el vestuario. ¿Está? Fui, hola, sensei, no sé qué está. El mate. Me dice, cambiate. Me cambié, dice, no, pero dejate los zapatos. Y él estaba pintando de espalda, yo estaba a las espaldas de él, y me dice, hacete ese yunchin. Bueno, yo ahí en el vestuario moví los bancos y empecé a hacer ese yunchin. Y en un momento me dice, para, dice, ahí tenés un fallo. Seguía pintando. y, y le digo, ¿cómo se dice? Y repetí. Y hasta, digo, esto tiene que ser algo auditivo de una posición. Y me corrigió cuando Pepe conoce Seiyunchin, cuando vas para atrás y haces este movimiento, y este movimiento, el ajuste mío del Neko Shidachi no era el correcto. ¿Ah? Entonces, eso online no lo puedes hacer. Es verdad. Mis alumnos dicen que tengo un radar para las metidas de patas, porque se las veo sin verlos. Y creo que es algo que es común al sensei cuando uno reacciona. En realidad, uno lo hace de forma subconsciente. Yo no sé de dónde saca la información, si será auditivo, si será por el ritmo, será por la forma de plantar el peso. No sé realmente de dónde es que uno saca la información, pero la saca. El radar te hace pip, decís, te das vuelta y decís, cuidado ahí. Y eso es imposible. Es imposible. Yo después eso lo empecé a aplicar con mis alumnos. Ajá. ¿Ah? Claro. Lo empecé a aplicar con mis alumnos. Digo, a ver, en Goju Ryu y en Shodokan es fundamental coincidir la técnica con el ajuste del dachi. ¿Ah? Claro. Entonces, eso tiene un sonido especial que si sabes escucharlo, y eso me lo enseñó Sensei Radko. ¿Ah? Ahora bien, las clases en línea también tienen distintas características, o sea, hay distintos tipos de clases en línea que podríamos decir, a grandes rasgos se pueden diferenciar en dos cuerpos, ¿no? Que son las clases de perfeccionamiento sobre lo ya aprendido y las clases de aprendizaje, cuando le estás dando algo nuevo, ¿no?
que las dos tienen sus características diferentes. Creo que incluso, especialmente las clases de perfeccionamiento, pueden ser muy frustrantes, porque ahí transmitir los detalles puede ser más difícil. Pero desde mi experiencia, siempre empezás con algún tipo de aprendizaje y después terminás en un perfeccionamiento. Pero creo que la parte más frustrante, incluso, bueno, esta etapa no la he vivido como alumno, pero me da la impresión de mis alumnos que la parte del el perfeccionamiento es más frustrante porque la transmisión de información detallada la transmisión de información se hace difícil cuanto más detallada es la información que uno estaba intentando transmitir, ¿no? Hacerlo en vivo también es frustrante, doy fe de eso. Porque las veces que yo iba a Uruguay y entrenaba con Sensei Radko, digo, llegaba a frustrarme, pero porque Sensei Radko te da información muy encriptada, que eso se lo agradezco profundamente, porque te da la información para que vos puedas desarrollar después las técnicas y comprenderlas, que de otra manera, si te las dijera, por lo menos en mi caso, no sería lo mismo. ¿Ah? También se puede cambiar la perspectiva, es decir, trabajar sobre digamos, sobre las fortalezas que tiene el alumno y a partir de ahí trabajarle un poquito las correcciones. Por ejemplo, una clase de online no tiene por qué ser siempre vamos a corregirlo, ¿no? Si no, él lo trabaja, uno lo observa y entonces incide ahí donde puede actuar, digamos, ¿no? A lo mejor no siempre con matices técnicos, también a veces con sensaciones, le puede ofrecer ejercicios que lo trabaje previamente para trabajar con un ritmo determinado, por ejemplo, le podemos, tienes que trabajar este ritmo, bueno, pero le damos herramientas para que trabaje ese ritmo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tiene las clases online, a pesar de que las dificultades las sabemos todos, o sea, que no, las clases mías son perfectas, no, las dificultades las sabemos, pero sí te hace sacar otro tipo de herramientas que son bastante útiles, ¿no? A la hora de enseñar, digamos, porque son diferentes. Entonces, se tiene que establecer un diálogo desde otra perspectiva. Primero hay que hacer como se dice en teatro, ¿no? O sea, si el que actúa no sobrepasa la primera fila, es que lo está haciendo mal, ¿no? Tiene que pasar el escenario cuando actúa. Y esa quizás sea el primer reto que nos encontramos, ahora quizás menos porque tenemos toda más experiencia, pero fue lo que nos encontramos cuando empezamos a dar en un pequeño ordenador, y algunos incluso por móvil, que es peor todavía, las clases, ¿no? Que no éramos capaces de sobrepasar, ¿no? La pantalla y que el otro nos captara más allá de lo que decíamos y lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, al final no se trata de comunicación. Entonces, como decía Roberto, incluso hay gente que no se entera estando al lado, ¿no? Y es un tema de comunicación. Entonces, si uno es un buen comunicador, el otro un buen receptor, se pueden sacar cosillas. Evidentemente, lo ideal sería asistir a clase. Pero es que hay gente que es imposible. O sea, si alguien está en Suiza, no puede asistir a mis clases los martes y jueves, obvio. Pero el hecho de estar ahí, bueno, de alguna manera, yo tengo alumnos que no evolucionan como hubieran evolucionado en clase, pero le veo cierta evolución, con lo cual algo de bueno tendrá que tener también las redes, ¿no? No, yo veo información, yo veo evolución enorme en alumnos que tengo en línea nada más, pero eso creo que también viene por parte del compromiso del alumno, ¿no? Y Claro, con lo que trabajan, ¿no? Que se sobreponen a las limitaciones del medio, por así decirlo. Mira, Irán Gómez, que es un participante de la audiencia que siempre viene con comentarios que son de mucha profundidad, es una persona que evidentemente sabe de lo que habla. Dice, dando o tomando clases en línea o desarrollas inteligencia espacial, sí o sí. Y creo que ese es uno de los temas que a veces se olvidan, ¿no? En el tema porque uno, el principiante o el que no ha entrenado suficiente, muchas veces toma el ambiente del dojo, las paredes del dojo, como referencia a su propio movimiento, ¿no? En vez de ser su propio referente, pueden hacer el kata mirando hacia allá, pero cuando los pusiste para hacer ya no lo pueden hacer.
Y en cambio, este tipo de entrenamiento te obliga simplemente a ser tu propio referente espacial, y que es necesario también para todo karateca, ¿no? Pero estando tan lejos, o sea, como no estamos en el mismo espacio, tenés que crear un universo espacial alrededor tuyo y esperar, eh, digo, rezar porque el espacio que crea el alumno se parezca al que está creando el sensei en su cabeza, ¿no? A mí me han llegado a comentar algunos alumnos de que grabe los vídeos, por favor, el vídeo a mi espalda. Sí, ellos están detrás mía, ¿no? Eso cuando hablamos siempre de trabajar en 3 dimensiones, evidentemente, si no ha desarrollado. Yo entiendo que el Q está en proceso, pero un grado alto tiene que tener el sistema espacial. Nosotros desde el calentamiento, por ejemplo, yo con los niños, cuando calentamos empezamos a correr, ¿no? Las veces que corremos, que casi siempre, porque así lo va situando, lo va relajando. Algunos, a lo mejor tatami, pues recorren todo el espacio, pero otros van acortando, ¿no? Y entonces siempre les insisto, no trabaja con espacios cortos, vamos a trabajar con espacios amplios. Después vamos a trabajar con espacios reducidos, es decir, vamos acortando las carreras y van chocándose, tienen que evitar no chocarse. O sea, trabajamos mucho el sentido espacial. Y eso es cierto que a las redes, como te ven al revés, ¿no? Claro. Pero esa cualidad hay que desarrollarla. Es decir, si desarrollamos la elasticidad y la fuerza, ¿por qué no el sentido espacial? Tiene que hacerlo. La inteligencia espacial eso es clave. Yo siempre entreno en el dojo los kata en las 4 direcciones y a veces en la diagonal. Pero sobre la inteligencia espacial, un día mis alumnos tuvieron una experiencia traumática. Un día, claro, era invierno, le digo, vamos a hacer un entrenamiento en la playa. ¿Va? Y salimos, nos fuimos a una playa y empezamos a hacer los katas, ya eran avanzados, ¿eh? Tenían como 3, 4 años de entrenamiento. Y en la playa uno iba para un lado y otro iba para otro, y uno se quedaba parado porque buscando siempre la referencia de los compañeros, quedaron asombrados. Entonces vieron, digo, lo que dice esta oyente es exacto. Si se puede lograr la inteligencia espacial en clases online, es fantástico. Nosotros, la última experiencia que tuvimos de clase online, ¿verdad? Hubo problemas precisamente en los cambios de direcciones, porque Aragaki Niseishi tiene mucho, igual que un Niseishi clásico, ¿no? De otros estilos, que tiene muchos cambios de dirección y ángulo. Y entonces teníamos que casi inventar un mapa, ¿no? Para que se comprendiera. Cuando en realidad la referencia siempre eres tú con respecto al espacio, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo que de chico, o sea, de Hace mucho tiempo, ¿no, Jorge? hace mucho tiempo, Ustedes son unos pibes, no se hagan los viejos. Antes de que existiera la electricidad, Paco, no, pero me acuerdo cuando uno compraba un video, por ejemplo, un kata o algo que quería estudiar. Me acostumbré a poner un espejo frente a la televisión y entrenar con el espejo y no con la pantalla, justamente para invertir la imagen, ¿no? Pero una cosa, un detalle, el sentido espacial, a veces lo tomamos como izquierda y derecha al frente y abajo y atrás. No. Pero cuidado, que hay sentidos espaciales diferentes. Yo recuerdo una experiencia con el Bo, que el Bo es un arma larga, bastante larga. Entonces la gente se quejaba de que no, bueno, que se chocaban los Bo en el dojo, ¿no? Y cuando practicamos en la playa, que es un curso que se hacía habitualmente, vamos, se sigue haciendo todos los años en la playa. ¿Sabéis con qué se chocaban los Bo? Con el suelo, con la arena. Claro. O sea, estaban acostumbrados no está exactamente. Entonces, al suelo. Al suelo, o practicar como yo he hecho, en un suelo de cristal. O sea, abajo vacío. Cuando te sientas, te pones delante y haces un kata ahí. Ahí sí que se nota en el sentido espacial, ¿no? O sea, entonces, claro, no pensemos que porque domino el sentido espacial, si ahora en vez de empezar para la izquierda, voy a empezar para la derecha. En vez de mirar para el shomen, voy a mirar para el shimosa, ¿no? Es decir, el sentido espacial es en un contexto mucho más amplio. Claro. Un tema que sí, ahora que tocaste el tema de Niseishi Sensei, el Aragaki Niseishi trabaja con muchas diagonales,
trabaja en cruz y trabaja en diagonal, y los cambios tiene giros de muchos grados, ¿no? Que pueden complicar, y especialmente, bueno, en línea se complica la cosa. Pero realmente, si voy a ser sincero, creo que el mayor impedimento en el entrenamiento, no solamente en el entrenamiento en línea, pero en el entrenamiento, y que se hace muchísimo más difícil en línea, son los prejuicios o los conceptos preconcebidos con los que viene el practicante a entrenar. Y por eso hacía la diferencia si eran alumnos formados por uno o venían de afuera, porque y también aludiendo a lo que tú decías, cuando Sensei hace un chiste, quién se ríe y quién se no, no. Capaz que el chiste no es gracioso, digo, pero si llega a ser gracioso para los, para los del dojo y para los de afuera, no. Es que también hay una serie de factores, y esto lo sé porque, digo, todo el que haya entrenado conmigo lo sabe, y yo he entrenado contigo, Pepe, y lo sé que tú sos también, no igual, pero tienes un tipo de características que hacen que rompas la horma no solamente en la forma de transmitir el conocimiento, sino también el tipo de conocimiento. Entonces, de repente le estás pidiendo a un alumno que ha vivido toda su vida en un universo técnico, que rompa esa horma técnica y que empiece a concebir sus cuerpos, sus conexiones, su desarrollo de energía de formas nuevas, y a veces es muy difícil, si no imposible, traducir ese idioma. En el tatami es difícil, fuera del tatami es más difícil todavía, ¿no? Claro, porque lo que hacemos siempre en nuestro karate va asociado a una cultura determinada, ¿no? Contando lo existe, hay gente que está prohibido reírse en clase, todo el mundo tiene que estar serio, ¿no? Es decir, es muy dramático todo lo que se hace, ¿no? Como excesivo en el peor sentido de la palabra. Entonces, claro, la gente se acostumbra a un modelo de recibir información. Y entonces se crean muchos sesgos, como hablamos esta tarde, Jorge, ¿te acuerdas? Se produce muchos sesgos cognitivos. Claro. Muy difícil, a veces que tienen tanta profundidad esos sesgos cognitivos, que solamente pueden recibir información en esa dirección. Y sí, y no se dan cuenta de que... Claro, y no se dan cuenta. Y si es difícil cambiarle el contexto dentro, a nivel de tú a tú, como se suele decir, de Ishi, de Shi, ¿no? Imagínate a través de línea, ¿no? Claro. A mí, yo tengo todo, por ejemplo, uno con el tiempo va creando algunas herramientas pedagógicas, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo acostumbro decirle a mis alumnos, no te muevas para pegar, tenés que moverte para pegar. Claro, me dicen, pero ¿cómo? ¿pero qué me estás dando? ¿Un koansen? Claro. Le digo, no. Presta atención, no te muevas para pegar. Claro. Muévete para pegar. Y son cosas así, ¿no? O el hecho de que yo le diga, date tiempo. Pero ¿cómo que me dé tiempo? ¿Que me dé tiempo claro. para qué? ¿No? Entonces, un montón de cosas que son, incluso son difíciles en el tatami, especialmente para gente que viene de afuera. Los míos ya dicen, sí, tenés razón, perdón. En cambio, gente que viene de afuera tiene que imbuirse en esa cultura, en ese universo. En ese lenguaje, claro. Por ejemplo, yo uso mucho, demasiado ruido todavía en ese movimiento, ¿no? Claro, si no estás ahí, es complicado y a veces no lo puedes intelectualizar, tienes que demostrarlo con el movimiento, es decir, tienes que hacer gestos. Había visto que no es como algo más interno, más profundo, ¿no? Y claro, es difícil si no tienes a la persona, si lo tienes lejos, pero eso en cuanto a la gente, a los alumnos que no son nuestros. Digamos que no pertenece al dojo, sino que empieza con nosotros. Entonces, claro, la metodología tiene que ser de Q, desgraciadamente. Y sí, al principio sí, ¿no? Al principio sí, a no ser que la persona ya venga con un bagaje, con un nivel,
que evidentemente pues no hace falta, porque ya tienen un lenguaje que no es el lenguaje de dojo, es el lenguaje universal, que es lo que yo intento enseñar o transmitir cuando damos clases, me da igual que sea online o que sea en el dojo. Si hablamos de estilo, si hablamos de un lenguaje específico, entonces tenemos problemas, pero si hablamos un lenguaje universal, Claro. que es lo que tenemos que hablar cuando nos movemos, pues entonces será más fácil. Pero claro, Exacto. el otro tiene que entender ese lenguaje. Si no lo entiende, pues Pero seguimos con la misma dificultad, claro. ahí se viene el problema, Ah, porque yo puedo trabajar con gente de quinto o sexto Dan que viene a entrenar conmigo y que dentro de mi concepción del karate, dentro de mi dojo, con suerte les doy un cinturón amarillo. ¿Y cómo se lo decís? a eso iba, a eso te iba a preguntar. ¿La? Es que yo me he encontrado gente Con que le he tu... dicho, conecta, y sabe perfectamente a lo que me refiero. Claro. Y gente que le dice coordina, que es una palabra mucho más Sí. sencillita, y no tiene muy claro que No tiene muy coordinar. claro que, claro. Claro, o sea, todo eso se dificulta. Por eso las cualidades del maestro son importantes, pero las cualidades del alumno, es decir, del receptor, yo puedo tener, como suelo decir, yo pongo un ejemplo donde digo, yo puedo tener mucha luz, una cantidad X de luz, ¿no? De tantos vatios, 2000 vatios, soy una bestia de vatios, ¿no? Pero necesito una bombilla que soporte esos vatios, porque si tengo una bombilla de 15 vatios, pues se funde. Entonces, claro, en el tú a tú de las clases presenciales es más fácil porque, bueno, el ritmo es del grupo, vas tanteando, a uno le da una información y a otro le da otra, vas personalizando, pero claro, pero online o en la lejanía, cuando llega una persona no le puedes dar una información porque lo funde, tienes que darle a cuentagotas. Por eso es importante que el otro tenga esa capacidad autodidacta, ¿no? Que pueda incluir, es decir, que pueda transferir esa información que recibe a lo que él ya tiene. El problema es que si busca lo que no tiene, Claro. Claro, pero el gran Ahora, problema también es que, y por eso la necesidad de que el contacto con Sensei, por más que sea en línea, sea asiduo, es que por las características de lo que ha sido en estos últimos años con el podcast y nuestro establecimiento en el discurso del karate, del concepto del karate funcional y poner un faro para todos aquellos que buscan el karate funcional, aquella gente que se ha sentido frustrada con la capacidad destructiva de su karate y que no saben cómo solucionar eso y que se acercan a nosotros. Esa gente muchas veces se acerca a nosotros, o por lo menos la que se acerca a mí, busca siempre el que yo les dé una pauta, una llave para aprender qué hacer diferente, ¿no? Y está muy bien. Ahora, mi gran problema de este lado de la pantalla es que no tienen la habilidad de cómo hacerlo. Y entonces, porque les faltan destrezas, les faltan habilidades fundamentales que nunca adquirieron en su karate normativo, como le queramos llamar, en su otro karate, y que ahora ha pasado mucho tiempo, tienen grandes trayectorias, tienen grados altos y les cuesta aceptar la necesidad de entrar en este universo del cómo hacerlo también, ¿no? Porque si no, el problema es que si no, necesitas una metodología y una comprensión de cómo se hacen las cosas, no solamente de qué hacer, porque es muy fácil que yo te diga, sí, para ir a la luna tienes que hacer un cohete a la luna. Sí, pero si no sabes cómo hacerlo, no llegas nunca a la luna. Para mí primero la comprensión y después la metodología. La comprensión de eso para mí es la base. Claro, pero ¿qué haces con un sensei que se te acerca y o con un alumno que se te acerca para ser alumno tuyo? Y bueno, el peor insulto que te podemos dar en mi dojo es decirte que pateas con los pies y golpeas con las manos. ¿Y qué haces con un sensei o un alumno yudansha, un cinturón negro, que te diga, o sea, que patee con los pies y golpees con las manos? O sea, que bracea. Se hace difícil.
Entonces hay todo un universo que es difícil compenetrar, porque muchas veces la relación entre alumno-sensei, en este caso específico, por ejemplo, va condicionada por este tipo porque la persona el alumno viene a buscar qué hacer y no está interesado en cómo hacerlo. Entonces tienen inquietudes, tienen preguntas que no pueden comprender la respuesta o la solución. No sé si ustedes han tenido una experiencia. Se cayó Pepe, a ver si lo volvemos a poner. ¿Me he caído? Sí, pero Bastante. ahora te acabo de subir nuevamente. No sé cuál es tu Vale. experiencia, Pepe, sobre este tipo de cosas. Evidentemente, hay dos, en este caso habría dos tipos de caracteres, ¿no? Por no decir de alumno, porque no sé si llevarlo a esa categoría, pero sí dos tipos de caracteres. Uno que realmente viene a aprender y que se suelta y que te toma como su sensei, y otro el que tú eres un medio para un fin. Es decir, Claro. puede ser tú, puede ser cualquiera. Entonces las actitudes cambian, evidentemente. ¿Qué pasa? Que el que viene a aprender está más limpio, digamos, sabe lo que no tiene, sabe lo que tiene, pero también sabe lo que no tiene, y a través de la práctica pues intenta que tú le enseñes. Y la otra parte es como que yo ya sé todo aquello que cuadre con aquello que yo conozco, te lo voy a aceptar, lo demás pues no aprende. Y vemos que hay gente que da igual lo que le diga, que sigue haciendo los mismos errores, ¿no? Y no es porque sea el más torpe del mundo, es simplemente porque no lo pone en práctica. Volvemos a que la base es el interés del alumno, sea del grado Siempre, que sea. mira, Roberto, en la educación, la enseñanza, Exacto. está la comunicación y la confianza. La Yo comunicación y la confianza, si están separadas, no hay nada que hacer, evidentemente. yo entreno, además de entrenar con mi alumno, que quedé solo con él, porque cuando empezamos a entrenar a través bueno, después de haberlo conocido a ustedes, empezamos a modificar algunas cosas. Dos de mis alumnos, uno de ellos, Dan, ya con 7 años en el dojo, les implosionó el cerebro y salieron, huyeron despavoridos, no volvieron más. Pero Jorge conoce el lugar, yo entreno un par de veces por semana con unos amigos, Shotokanes y de Shito Ryu, en un lugar que, bueno, es espectacular. Y otra cosa que, bueno, importante de lo que es el karate es el entrenar y disfrutar de la amistad y el compañerismo. Pero a su vez yo, pícaro, cuando hicieron algunos bunkai, ¿no? Les pinché, ahí está la agujita, Jorge. A ver, bueno, y si el que ataca no colabora y se queda ahí, y si yo dejo el puño aquí y en vez de esperar que vos me hagas toda la cosa que tenés que hacer, te meto un suki o algo, o te agarro. Entonces, bueno, unos quedaron como diciendo, está alucinado, pero la semillita germinó en un muchacho, de tercer dan, de Shotokan, y hoy por hoy, hace unos cuantos meses, estoy yendo los viernes a entrenar con ellos en su dojo, a practicar, como ellos dicen, el karate visto desde otro punto de vista. Entonces, cuando vos le empezás a enseñar que un Gedan Barai puede ser otra cosa, o que un uke puede ser otra cosa, y que le empezás a mostrar, digamos, cómo interpretar de otra manera lo que es el karate, las aplicaciones, ¿ah? Hay dos tipos de reacciones. Uno no quiere saber nada y otro como que se le despierta el universo. Entonces está el interés de ellos. Claro, sí. Yo creo que esa es la base de todo aprendizaje, el interés del alumno. Y como también decía Pepe, digo, ahí está el alumno que viene a llevarse algo para su chakra, como diríamos en Uruguay, Claro. y está aquel que viene para ser parte de esta chakra, ¿no? Mira, Mariano Carrasco, sensei del Nambudo, que siempre está ahí al pie del cañón escuchándonos,
Dice, buenas noches, nosotros estamos inmersos en el programa Plus Nambudo, en formación de cintos negros que lo hacen en línea, ¿no? Dice, el próximo mes haremos los primeros exámenes para 2 alumnos. Vamos a ver el resultado final. Pero de momento estamos muy contentos con el trabajo de ellos. Un abrazo enorme para vosotros. Mariano Sensei, Claro. quizás estaría bueno escuchar esa experiencia, a ver cómo les ha ido. Te invito a que vengas al podcast y nos cuentes cómo está saliendo esa experiencia, ¿no? Y bueno, sí. No, lo que decía quería decir que cuando hay exámenes concretamente de gente, alumnas, tú ves el progreso y ves que tiene cada uno, que no tiene. Pero cuando ves a gente que a lo mejor no conoce, cuando vas a exámenes que son ajenos a tu dojo y ves lo que ves es lo que hay. Quiero decir, si hay nivel lo hay, si no lo hay, no lo hay. No ves progreso lo que te presenta. Eso sí se puede observar precisamente, perfectamente en un examen. Yo estoy seguro que Jorge me manda a mí una cata y yo lo puedo evaluar perfectamente con cierta garantía de acertar. Claro. De acertar cómo está haciendo. Entonces, creo que de cara al examen no hay problema, porque cuando una cosa está bien hecha en directo y en diferido. Yo creo que el problema es un tema de enseñanza, porque evidentemente el propósito de la enseñanza es mejorar, y para mejorar hay que profundizar. Y para profundizar es donde tenemos ese problema, esas herramientas que quizás no. Mira, yo a veces digo, cuando llevamos un tiempo, digo, hazme tu cata. Y resulta que la persona, sobre todo gente que no son de mi dojo, quiero decir, gente que trabaja en línea conmigo, y me muestra el cata del estilo. Y yo digo que no, que yo quiero ver tu cata. ¿Tú qué haces con tu cata? ¿Cómo lo representa? Entonces, si él es incapaz de expresar su propia naturaleza en el kata, después, ¿cómo va a recibir esa información? Entonces, yo quiero ver si es capaz. Si es capaz, pues tener un argumento también. Por eso decía, vamos a mirarlo, ¿no? Yo lo miro, si es capaz de salir de ahí, pues entonces seguramente se hace más accesible al poder, como decía Castaneda, ¿no? Se hace más accesible al conocimiento. Lo que pasa es que a veces los huecos son tan fundamentales que es difícil trascenderlo sobre el tatami, y es más difícil en línea. Yo qué sé, a mí me cae hace unas semanas, se me acerca un alumno de otro dojo que había escuchado sobre mi dojo, no sé qué, papá, y bueno, quería venir a probar a entrenar con nosotros. Digo, bueno, por mí bienvenido, pero háblalo con tu sensei. Está bueno, le dieron permiso y entrenó con nosotros de una semana. Dijo, bueno, me quiero quedar. Bueno, digo, háblalo con tu sensei. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, se quedó en el dojo. Ahora es alumno mío. Pero el muchacho tiene 5 años de entrenamiento y le enseñaron a hacer un oizuki, un yunsuki, como le decimos nosotros. O sea, dar un paso hacia adelante, hacer un golpe frontal, pero le enseñaron a caminar en zigzag. Entonces el muchacho manda toda su masa corporal Hacia en un un lado ángulo y manda el golpe en otro vector. Digo, ¿cómo hace uno para, en línea, erradicar esas aberraciones técnicas? tenés que resetearlo y cargarle tu programa. Tenés que arrancarle el cerebro, pobre hombre. Sí. Ahora, ¿este es el futuro del karate? El karate tiene 2 futuros. Creo yo, ¿no? Yo creo que el entrenamiento en línea, por suerte, sí es parte del futuro del karate. Y creo que se pueden Sí, sacar ha muy venido para buenos quedarse. y se pueden sacar muy buenos resultados también, creo. Ahora sí, yo creo que el karate, si no en nombre, por lo menos de facto ya lo está, pero creo que en algún momento el nombre también va a quedar dividido. Hay un concepto de karate estético deportivo y masificado, y ese va a seguir, y cada vez alejándose más de sus orígenes. El otro día estoy viendo una discusión sobre un kata y una persona le dice, pero bueno, esto es karate deportivo, y la respuesta del sensei en esa discusión le dice, andate a criar perros.
Perros. Sí, vete a criar perros, le dicen. Digo, y creo que esa mentalidad ya está establecida para quedarse. Y después hay un movimiento cada vez más grande, pero siempre minoritario, y creo que va a seguir siendo minoritario de aquí a la eternidad, que son la gente como nosotros, que estamos buscando más adentro, más allá, que estamos buscando reconectar con las raíces del karate. Y a mí ese desarrollo no me molesta. A mí lo que me preocupa es aquellos que están de un lado pensando que están haciendo lo otro. Es lo correcto, exacto. Y a mí hay una cosa que me está dando vuelta por la cabeza mientras hablamos. La inteligencia artificial está, digamos, empezando a tener una preponderancia importante. Y no terminaremos entrenando con un dispositivo integrado o un chip, vaya uno a saber. Sí, Y pero... que en un mundo virtual y que te corrija Masumura o el maestro que elijas, porque al ritmo que va la tecnología y al ritmo que va el desarrollo de lo que es, digamos, la inteligencia artificial, digo, yo lo veo a muy corto plazo. Sí, no vamos a terminar así. Eso está acá a la vuelta de la esquina. Sí, sí, sí. Pero sí, lo que estoy absolutamente seguro, porque incluso yo lo hago ahora, yo trabajo mucho con inteligencia artificial Ya vi en la propaganda del podcast. por ejemplo. Pero si vos vas a buscar, te metes, aparte como por mi trabajo tiene las licencias mayores de Copilot, etcétera, etcétera. Y a veces cuando tengo tiempo agarro, me meto a jugar con mi karate. La inteligencia artificial te puede dar toda la información que tú quieras del karate deportivo y del karate normativo. No te puede dar lo más mínimo de esto, del karate funcional. Ahí está el tema. Ustedes van a ser los encargados de que eso pase. No creo que nunca lleguemos, porque como la característica de la inteligencia artificial es salir a la red y agarrar todo lo que puede de ahí, Bueno, y como esto siempre va a ser minoritario, creo que no va a ser posible. Pero bueno, lo que a mí me conforta es que el día de mañana voy a poder seguir dando clases presenciales y en línea bueno. sin que nadie me pueda... Las presenciales. sin que nadie pueda suplantarnos, ¿no? Que no venga el Matsumura Sí, sí. cibernético. Y te dé con la. Y te dé. No, al final pasará lo todo. Al final, bueno, yo supongo una cierta inteligencia a las personas y que evidentemente habrá gente que sepa usar los medios y gente que sea cómodo. Yo conozco a gente que prefiere entrenar en línea y no venir al dojo porque es más cómodo. Entonces, claro, esa persona está condenada a que la inteligencia artificial se lo coma. Pero si tú practicas un arte, el arte debería de llegar o un sistema, aunque no le llamamos arte, evidentemente tiene parte, ¿no? Porque al final acabamos expresando nuestras emociones, nuestras ideas. Claro. Y creo que esa parte nunca la va a poder sustituir la inteligencia artificial. Lo que sí va a cambiar son métodos revolucionarios de entrenamiento. Pero al final es el cuerpo el que se mueve y el cuerpo el que experimenta a través del sistema nervioso, ¿no? Y el cerebro interpreta. Ahora, que vamos a tener diferentes métodos de entrenamiento mucho más perfeccionados, yo no me cabe duda, vamos, que no hace falta que te va a decir información la que tú quieras, la que tú quieras. El problema es que si con una información ya hay gente que piensa que sabe más que el sensei, imaginaros con la información de la inteligencia artificial. También posiblemente cambiará el concepto de relación entre el sensei y el alumno, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es que este sabe más. Claro, una máquina sabe jugar más al ajedrez. Yo prefiero jugar al ajedrez con Kasparov a jugar con una máquina. Yo también. Toda la vida. Así me haga pelota, ¿no? Claro. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que redondeáramos para la audiencia que se lleve una conclusión, ¿no? Hablamos de que el alumno tiene responsabilidad directa de su propio estudio y tiene responsabilidad directa de su relación con Sensei. Tiene responsabilidad directa de ser parte del dojo por más que esté afuera, ¿no? El alumno debe hacer el esfuerzo por viajar al maestro de forma regular, siempre que es posible, y si no, de mantener contacto en línea de forma regular. Que no lo discutimos y me gustaría hablarlo un poquito antes de irnos. Digo, el sensei marca las pautas. El alumno las tiene que trabajar. Sí. Pienso que esto es importante
más importante en línea que en la vida real no se da nunca en el dojo, pero es importante que se entienda que en línea también, ¿no? Especialmente aquellos que son alumnos de un sensei ya bien informados, que por más que frustrante que sea, por más deprimente que sea tener que enfocar algunas cosas que uno creía que tenía asimiladas, hay que hacerlo. El trabajo de base hay que hacerlo, si no, no se puede avanzar. Y online no es la mejor solución, pero en Pero, algunos casos es la única solución, ¿no? exacto, entre estar solo y aislado y trabajar online, no hay duda ninguna. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? Porque para mí, a la larga, online no es la solución. O sea, en algún No, momento tiene que haber tatami, ¿no? O sea, compartir tatami. ¿Qué les eso, parece? eso es la base para mí del karate, digamos. Tenés que sufrir, te tienen que golpear, tenés que sudar, tenés que forma una unión, digamos, lo que hemos entrenado así y lo sabemos. Es que online es I- una herramienta, no es nada más que una herramienta. No Insustituibles. puede ser un sustituto de todo, No, de toda la gama de variantes que se puede dar en las presenciales, ¿no? Como decíamos antes, cultura, amistad, exacto. compasión, experiencia con el otro. Entonces, claro, es una herramienta más. Si piensa que online es un sustituto del sensei, que yo sé de gente que lo piensa y de hecho me han Sí. sustituido en su momento por aprender catas, no esperar, no tener la paciencia suficiente para aprender la siguiente cata de mí y aprenderla toda la gama de catas y venir y decir, no, es que yo ya me sé todas las catas, ¿no? Ah, sí. Pues ya tienes tu sensei. Quiere decir que el sensei yo tú ya sabemos que existe hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Bueno, quería informar a la audiencia de algunas cositas. Primero quería pedirle a la audiencia que seguimos necesitando de su respaldo, de su apoyo, que si por favor pueden comprar un café en Buy Me a Coffee, siguiendo el código QR aquí en la pantalla, en el borde superior izquierdo de la pantalla. Les estaríamos muy agradecidos para ayudarnos con la producción del podcast. El podcast sigue saliendo una vez por semana, sí o sí, llueva o truene o caigan relámpagos y centellas. Vamos a seguir saliendo una vez por semana. eh, eh, Vamos a seguir, punto. Lo que sí vamos a hacer ahora, vamos a cambiar para liberar un poquito de recursos humanos y para poder seguir profundizando un poquito más de lo que venimos haciendo en los temas, es que vamos a pasar a seguir produciendo el podcast una vez por semana, seguir grabando una vez por semana, poniendo los videos una vez por semana. Lo que vamos a limitar en el futuro va a ser la emisión en vivo, la vamos a limitar a una vez al mes, porque en este momento veo que estamos utilizando más recursos humanos y económicos promocionando el podcast, o la emisión en vivo del podcast que el propio podcast. Y queremos concentrarnos en seguir siendo el faro que este podcast viene siendo hace 4 años. Queremos seguir siendo la voz del karate funcional. Queremos seguir trayendo a senseis de calidad, de todas las ramas, de todas las voces, también de otros tipos de karate que no son eh, los que nos representan a nosotros personalmente, pero queremos reflejar la realidad de los karatecas de hoy. Y para eso necesitamos enfocarnos más, necesitamos más tiempo y por eso vamos a pasar a emitir en vivo una vez por mes. Lo vamos a promocionar como siempre, así que nadie se va a perder la noticia de cuándo viene la emisión en vivo. Pero el resto de los sábados lo vamos a hacer en diferido, o sea que vamos a publicar el video y el podcast. Misma hora. Misma hora. Lo que Hora, pasa mismo canal. que todos los comentarios no serán en directo. Todo lo que queréis hacer sería a través de las páginas que tenemos. Exactamente. Y Bueno, otra cosa. Y una aclaración sobre lo que has dicho, Jorge, Sí. de traer a todos los senseis. Que conste que nos ponemos en contacto con todos los senseis, ¿eh? O sea, que no limitamos a nadie. Lo que pasa es que hay gente que no quiere venir o no puede. Entonces, pero que sigue el podcast sigue abierto también a tener esas posibilidades, porque también a veces el contraste hace que se refuerce lo que nosotros exacto. decimos, ¿no? Sí, digo,
yo quiero que esto quede afuera en el éter, ya lo hemos dicho, lo vuelvo a decir. Cuando viene un invitado, no importa lo alejado que esté de nuestra visión del karate, la voz que se escucha es la del invitado, para eso lo trajimos. No traemos a nadie para carnearlo en público, cada vez que traemos invitado lo traemos para que dé su visión, y ahí está. Seguro, cuando hacemos podcast, hacemos episodios en la que estamos todos en línea, bueno, vamos en esa línea. Si no, se escucha nada más que la voz del invitado y se le hacen preguntas en esa línea. No vamos a venir acá a maltratar a nadie. Seguimos siendo bien educados y respetuosos con la vivencia, la experiencia y la opinión de los demás. Así que invito a los senseis de otras visiones del karate a venir al podcast y a nutrirnos con su presencia. Creo que por esta vez ha sido todo. Pepe Bueno. Sensei, vos siempre metiendo lomo al podcast, muchas gracias. Y Roberto Sensei, gracias por haber venido. Un lujo. Siempre estás ahí al lado del podcast. Si no estás, los días que no estás en el podcast, al otro día me mandás la recensión del podcast, siempre estás escuchando. Así que muchas gracias por haber venido y bueno, te traemos de vuelta. Eso Sí. asegúratelo. Gracias a ustedes. Bueno, ha sido todo por hoy. Bueno, y nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Evox, Apple Podcasts, etc. También nos puedes ver en YouTube, seguirnos y suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde se publican los videos del podcast, como también el archivo de audio para escucharlo como podcast. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de apoyarnos. Lo puedes hacer a través de Buy Me a Coffee o lo puedes hacer también a través de darle el super gracias en los videos de YouTube. Si te interesa más el material técnico al cual hacemos referencia normalmente en el podcast, puedes visitar nuestra página web, que es karatefuncional.com, y ahí tienes acceso a un montón de material. También te pido que si te gusta nuestro material, que lo distribuyas en tus redes sociales para que podamos llegarles a nuevos karatecas. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la semana que viene.